Ok, bueno, muy bien. Hacemos una pequeña oración y empezamos, ¿les parece? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar, creo yo, a lo más santo de esta materia, porque este prólogo, según San Juan, del Evangelio según San Juan, es tal vez uno de los puntos más profundos de la revelación. El otro día creo que era acá que decíamos que si algo caracteriza originalmente a la religión cristiana, la única religión fundada por Dios mismo, es la encarnación del Verbo, la encarnación de Dios en un hombre, que Dios se hace hombre. Eso no está en ningún otro culto. Solamente en la religión que Dios tenía pensada para salvar al hombre podía aparecer semejante cosa. No puede ser nunca fruto de una invención humana semejante cosa. Que Dios sea una criatura, es decir, que asuma una naturaleza creada sin dejar de ser Dios. Eso es uno de los puntos más altos de nuestra fe, que apenas nuestra razón atisba a acercarse. Como decía el padre Ruta, la teología ha llegado a hablar de esto de la manera menos inapropiada posible. Cuando uno lee los símbolos, los credos, que han sido muchísimos a lo largo de la historia, y ve ese lenguaje tan robusto, tan preciso, que ha tratado de solucionar o sanar todos los errores que ha habido respecto al ser de Dios, se encuentra que en realidad es apenas un atisbo, porque estamos hablando del ser íntimo de Dios. Este sea el fragmento tal vez más santo, decía yo, porque es el que más nos va a adentrar en ese misterio de la encarnación. Misterio de salvación en San Juan. Se podría hacer un contraste entre la soteriología, es decir, la teología de la salvación en Pablo, y la soteriología de Juan. San Pablo se podría decir que pone más el acento de la salvación en la cruz. Predicamos a un Cristo y a este crucificado. No me glorío en mí, sino en la cruz del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Mientras que Juan, que va a estar al lado de la cruz, no olvidarse, Juan va a ver más, va a contemplar más el misterio de la salud, de la salvación, en la encarnación misma, en el que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros, como va a decir este versículo 14. El otro día analizamos el prólogo para atrás y para adelante. Para atrás respecto a qué rescate hacía Juan con el término logos respecto a la teología sapiencial veterotestamentaria, puntualmente en las palabras dabar y hokmah, es decir, en la palabra de Yahvé y en la sabiduría de Yahvé. Luego vimos cómo el prólogo tenía concentradas en sí todas las partes que va a desarrollar Juan en el cuarto evangelio. Es decir, que realmente este prólogo prologa lo que viene, lo condensa, lo prepara la inteligencia del oyente para lo que después va a desplegar. Se podría decir también, como le gusta decir a algunos exégetas, que no solamente que el prólogo prologa el cuarto evangelio, sino que el cuarto evangelio es una extensión del prólogo, es un desarrollo del prólogo. Nosotros hoy al prólogo lo vamos a estudiar en su estructura compositiva, en algunos rasgos, porque vamos a dejar la mayoría fuera, por supuesto,
Y me gustaría por ahí hacer una primera incursión lingüística en este griego koiné, en el que está escrito todo el Nuevo Testamento. Nosotros del Nuevo Testamento, como de todo el mundo antiguo, solo tenemos copias, no solamente de la literatura cristiana, sino de la literatura pagana. No hay originales del mundo antiguo. Cuando nosotros leemos hoy Platón, Aristóteles, leemos copias de copias de copias de copias de copias que han viajado en el tiempo. Los originales han sido todos perdidos, quemados, corruptos o corrompidos, algunos dicen así. Los textos antiguos más viejos no que se recopilaron, sino que se conservan arqueológicamente en la actualidad, son casualmente textos cristianos. Nosotros tenemos papiros o fragmentos de papiros del siglo II, fragmentos, y tercero. Ya del siglo IV hay algún códice ya dando vuelta y papiros enteros. En Qumran, en el hallazgo arqueológico más importante de la historia bíblica, de la historia de la arqueología bíblica, se han encontrado rollos del siglo I a.C. Un maravilloso hallazgo. Pero bueno, casualmente la tradición de la Iglesia y el Espíritu Santo, no podemos negar el influjo del Espíritu Santo, se han encargado de conservar no solamente el depósito de la fe, sino los testimonios escritos de ese depósito de la fe, que están en la Sagrada Escritura. Yo hago todo este prólogo al prólogo porque, bueno, hay exégetas, sobre todo de Juan, que plantean que tal vez haya un vestigio arameo, que haya un sustrato arameo, dicen. Porque analizando literariamente y lingüísticamente este texto griego, que hoy se puede consultar en los códices vaticanos, en los códices sinaíticos, en el códice alejandrino, que son de los más viejos, siglo IV, siglo V, se supone en ese análisis literario que puede ser que sea una versión, una traducción de un escrito arameo. Primero, ustedes recuerden que si bien el griego era la lengua franca, la lengua culta del Mediterráneo oriental, el palestino de a pie hablaba en arameo. Si bien la Biblia hebrea se había traducido en la traducción de los 70, se había traducido al griego, en Alejandría, en la sinagoga se reclamaba un targumín, los targumines. El targum era la versión aramea del hebreo, porque el judío no entendía el hebreo, que era la lengua litúrgica. Solo entendían los rabinos, pero la gente lo tenía que escuchar en arameo. Jesús y sus discípulos hablaban en arameo. Juan también y Pablo también hablaban arameo. Ahora, si realmente todo lo escribieron en griego, o lo han escrito primero en arameo y después inmediatamente se hicieron copias griegas, eso está en tela de mucha discusión y con poca probabilidad, ¿sí? Porque ya les digo, se encuentran fragmentos en griego pocos años antes, después del año 100, lo cual hace suponer que hubiera un original griego que no lo tenemos. Vuelvo a repetir, no lo tenemos, tenemos copias. Bueno, si Dios nos acompaña, como siempre lo hace, pero si Él hoy está dispuesto a que nosotros podamos escuchar y ver esto, todo dependerá además de mi máquina, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Mi mouse lo ven? Sí. Voy a poner el lapicito que tanto me gusta. ¿Lo ven ahora? Ah, pero me saca el lapicito, no vale. Espérese. ¿Ven el punto rojo ahora? Sí, ahí está. Bueno. Sí. Ahora sí lo vemos. Bien, a ver si puedo correr toda esta cosa. Sí, muy bien. Ya para diciembre estoy a punto, ¿eh? A punto de empezar las clases y estoy para diciembre. Vamos todavía. Bueno. Por favor, los teros, invítenlos a escuchar el Cuarto Evangelio, si los escuchan por ahí.
Estos son los Ayala que están haciéndonos que nos moramos de la envidia, pues están, no sé, donde están en el medio del campo. Qué belleza. Bueno, yo voy a poner ahora a una señorita, que va a leernos Juan 1, del 1 al 18, el prólogo, en griego. ¿Sí? En griego koiné. Bueno, yo voy a ir señalando más o menos por dónde va. ¿Sí? ¿Han visto algo en griego alguna vez? ¿Alguna palabra suelta? Sí. Bueno, el Inergé griego... o logos. ¿Cómo? Inergé o logos. Enargen logos. Acá está, enargen logos. Muy bien. El principio era el logos. Y el logos habitaba en Dios y el logos era Dios. ¿Ven? Logos. Esto dice logos. El cuarto evangelio tiene un ritmo musical, que incluso en una buena versión española lo podemos llegar a escuchar, ese ritmo musical. El ritmo viene por las repeticiones. En el principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios, todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. ¿Mm? Eso el griego lo va a recuperar bastante. Lo vamos a poder escuchar aunque no entendamos lo que dice. ¿Está? Bueno, las letras son de otro alfabeto porque ellos usan otro alfabeto, no el nuestro actualmente incluso, ¿no? Alfa, beta, gamma, delta. Sí. Bueno, no hablo más y que Dios nos ayude. Ahí va. A ver. Ahí va. Enargé en hologos, kai hologos en prostonceón, kai theos en hologos, Ahí. jutos en enargé prostonceón, panta diautú egéneto, kai horis autú egéneto udegen jogegonen. En auto choe en, kai choe en το φως των ανθρώπων, kai το φως εν τεν σκοτία φάιναι, kai he σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Εγένετο άνθρωπος, απεσταλμένος παρά Θεού, όνομα αυτό Ιωάννης. Χούτος έλθεν εις μαρτυρίαν, χίνα μαρτυρέσαι περί των φωτός, χίνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αυτού. Ουκ εν εκέινος το φως, εν το φως του αληθινών, χοφωτίτσεϊ πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον. Εν το κόσμο εν, καί ο κόσμος δι' αυτού εγένετο, καί ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Εις τα ίδια έλθεν, καί ο ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον, χος ο ιδεέλαβον αυτόν έδωκεν αυτόης εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι. Το εισπιστέουσουσιν εις το όνομα αυτού, χοι ουκ εξ χαημάτων, ούδε εκ θελέματος αρκός, ούδε εκ θελέματος ανδρός, αλ εκ Θεού εγενέθεσαν. Καί ο λόγος σάρξ εγένετο, καί εσκένωσεν εν χεμήν, καί εθιασάμεθα τεν δόξαν αυτού, δόξαν χος μονογενούς παραπατρός, πλέρες χάριτος καί αληθέιας. Ιωάννης μαρτυρέι περί αυτού, καί κέκραγεν λέγον, χουτοσέν χωνέιπον, χω πίσω μου ερχόμενος, εμπροσθέν μου γέγονεν, χωτι πρωτός μου εν. Χωτι εκ του πλερώματος αυτού χεμέης πάντες ελάβομεν, καί χάριν αντιχάριτος. Χωτι χωνόμος διά Μωυσέως εδόθεν, χεχάρις καί χάι ελθέγια, διά Ιεσού Χριστού εγένετο. Θεόν ουδέης χεώρακεν πόποτε, χομονογενές χιός, χωόν, εις των κόλπων του πατρός, εκέινος εξεγέσατο. Hasta ahí el prólogo. Hasta ahí el prólogo. Bueno.
Vamos a algunos cachitos. Bueno, acá está el famoso versículo 14, ¿no? Kai hologos ars egeneto, kai eskenos en engemín. Kai es I. Usa mucho el kai. Kai, kai, kai. Algunos han dicho que desde el punto de vista literario tiene cierta pobreza eso de I, ¿no? Este kaijologos arsegeneto es, y el verbo se hizo carne, sarx, que es carne, se hizo. Y eskenos en engemín, esta es la traducción más difícil que hay. Nuestras Biblias nos acostumbraron a habitó en nosotros, ¿no? Este esquenosen es muy difícil de traducir. El otro día hablábamos de que había palabras que con una sola palabra, por lo menos en español, no se podía agotar el campo semántico que en griego tenía. Esquenosen vendría, lo más genuino ahí sería traducir acampó, acampar, acarpó, eso quiere decir que puso la carpa al lado de nuestra carpa. ¿Mm? Levantó su choza al lado de la nuestra. Bueno, cada vez que ustedes escuchan en el Nuevo Testamento la palabra doxa, acá al final tiene que estar. Haris, ¿dónde está doxa? Haris, Kaialetheia. Bueno, espérense un poquitito. Vamos al 14, que ahí doxa está enseguidita. Bueno, no lo encuentro hoy. Doxa acá no es opinión, como hemos estudiado en Heráclito. Doxa es gloria, por eso la doxología de la misa. Doxa acá es gloria. Y me quedé que no puedo encontrar. Haristos es gracia, Haris, gracia sobre gracia. Kai Haris antiharitos, ¿no? Bueno, confieso que no domino en absoluto el griego, me encantaría. Acá está, doxan, ¿sí? Aletheias es verdad. Eso son términos, por ahí estoy tocando términos que ustedes ya han recorrido en el profesorado en filosofía. Bueno, muy bien. Perfecto. En lo que vamos a ver ahora, les tengo que compartir otra cosa. Espérenme un segundito. Ahora sí. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. ¿Pudiste ver bien, Gustavo? Sí, se veía perfecto, profe. Qué bueno, qué alegría. Bueno, Perfecto. muy bien. Bien, esto me lleva a despliegues de pizarrón en modalidad real, pero bueno, hoy lo voy a resolver así. Bien, vamos a seguir hablando de la composición del prólogo. El prólogo tiene concentradas las ideas madre de todo el Evangelio y tiene palabras fundamentales que en esta musicalidad que decíamos que tiene el fragmento, se genera por la repetición. Logos es una. Nosotros la tenemos como verbo. Ahora nos pasamos al español. El principio era el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Ahí ya dice 3 veces verbo y 2 veces Dios. Llegué hasta el versículo, estoy en el versículo 1. Al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios, otra vez. Fíjense ahora la palabra él, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida,
Fíjense la palabra vida. En él estaba la palabra vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ahora con la luz. La luz, luz en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. ¿Ves que tanto él como vida, como luz y como tinieblas, quien ha escrito se encarga de que inmediatamente aparezcan? Esto es un poco la raíz literaria de lo que nosotros hoy llamamos rima, ¿sí? Que el final de un verso o aparece verso de por medio o aparece al final de una estrofa, de acuerdo al parámetro métrico, ¿no?, que tenga la composición. ¿Me explico? Ahora, fíjense que no son cualquiera las palabras que elige para ritmar, no rimar, sino de ritmo. Usa la palabra logos, usa la palabra Dios, usa la palabra él, usa la palabra luz, usa la palabra vida, usa la palabra tinieblas. Son palabras muy fuertes del Cuarto Evangelio, que van a recorrer neurálgicamente toda la columna vertebral de todo el escrito. Hay un recurso literario muy de esta Palestina del siglo I, que se llama inclusión semítica. Inclusión semítica. Inclusión semítica. ¿Qué es una inclusión semítica? Es casualmente volver a repetir algo que se dijo y se quiere generar un énfasis en el lector o en el oyente de manera tal que lo vaya escuchando circularmente. Hay dos mentalidades discursivas en la retórica natural, digamos, de todas las épocas. Se podría decir una lógica discursiva lineal y una lógica discursiva circular. Entonces, lógica lineal y lógica, póngale acento profesor, circular. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, los occidentales contemporáneos, tenemos una lógica lineal. Introducción, nudo y desenlace. Para dar una clase, motivación, desarrollo y cierre. Práctica docente, ¿no? En una película lo mismo. Ahora, los antiguos no tenían una lógica lineal tan marcada, tenían más bien una lógica circular. ¿Qué es una lógica circular? Bueno, es esto, es ir con un mismo tema, pero decirlo de diferentes maneras, decir lo mismo de diferentes modos para que se vaya entendiendo como si fuera esculturalmente. ¿Vieron cuando uno ve una escultura? Vamos a suponer que este borrador que tengo acá es una escultura. Bueno, una escultura yo como es tridimensional la tengo que girar o girar yo alrededor para ir viéndola. No la puedo agotar de un solo vistazo. Lo lineal sí se agota de un solo vistazo. Lo circular, no. Lo circular es mucho más rico en realidad, ¿eh? Porque la circularidad nos hace volver a lo mismo pero de diferente manera. Yo después de algunos años me di cuenta que mi tendencia docente es esta última. Yo tiendo a decir muchas veces lo mismo, pero de diferente manera. Es un modo que tengo, ¿sí? No digo que sea mejor o peor, yo tengo esa manera, ¿sí? Creo que es más didáctico, no sé. Depende para qué, ¿no? Te banco. ¿Cómo? Que te banco, que es así. Para mí es más Banco, didáctico. dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, Nico? Bueno, gracias. No, que te banco, que es más didáctico, Sí, que te sí, doy sí. la derecha. Bueno, no entendí. Bueno, sí, yo creo que sí. ¿Saben? Hay curas, hay sacerdotes que en la homilética se nota.
Monseñor Aguer, por ejemplo, yo te digo gente que escuché mucho tiempo. Aguer es el tipo lineal, con todo lo que le gustan los antiguos a él. Él es lineal completamente. Él empieza con lo lingüístico, se mete, hasta que en un momento, después de la mitad, en la región áurea, eso los griegos lo sabían muy bien, estalla, es el punto culminante de la homilía, y después baja. Y te va avisando, y vos te das cuenta que se va terminando la homilía. Cierra el tema, invoca a la Virgen y termina la homilía. ¿Está? El Papa Francisco, por ejemplo, no. Francisco es circular. Circular. Agarra 2 o 3 palabras y da vuelta, y la va haciendo pasar por otro lado. ¿Está? Bueno, la inclusión semítica tiene más que ver con esta lógica circular. Por eso, verbo, 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 él, Dios, 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 vida, 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 luz, 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 tinieblas, tinieblas, tinieblas. Esa, profe, Sí. esa lógica circular es propia de Oriente, dijo. Sí, sí, es más oriental. A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? En algún padre oriental como algún Capadocio, yo no me acuerdo si era Gregorio de Niza o Basilio. No, creo que era Gregorio de Niza. Que él decía que la historia no era circular, sino que era lineal, pero espiralada. Qué lástima que no tengo acá para... Yo no me voy a poner a dibujar un espiral, no se haga ninguna ilusión de que lo vaya a hacer. No. Pero piensen en un círculo y en una espiral. Todas las cosmovisiones, todas, excepto la judeo-cristiana, son circulares. La griega, la latina, todas las paganas, las actuales. ¿Sí? El eterno retorno, el tiempo circular, el ciclo sin fin de las películas de Disney, es eso, es una concepción pagana. O el universo que existió siempre y se repite, cambio más, cambio menos, el año platónico. Pero la única concepción, la única cosmogonía que planteó, cosmología, perdón, que planteó que el tiempo es una criatura y tiene principio y tiene fin, y hay un fin de la historia, es el judeocristianismo. ¿Por qué lo plantea? Porque tiene revelación. Porque el director de la película le habló, le dijo, mira, esto es una película, ojo, mira que esto es una película, esto, así como empezó va a terminar, por eso es la única. Bueno, Gregorio de Niza decía que la historia, claro que hay cosas que se repiten, pero se repiten circularmente, es decir, el círculo, si vos analizás el diámetro de una espiral, avanza de manera circular, pero avanza, es decir, la espiral se va cada vez, tiene una linealidad, no es un círculo ciego que siempre vuelve al mismo punto, no vuelve nunca al mismo punto, parece que le pasa cerca a la anterior, pero se alejó un poco. Eso explica un montón de cosas, la vida de las personas, las épocas, la historia, la explica muchísimo eso. Bueno, este prólogo tiene cierta estructura, además de la inclusión semítica. En la estructura general de estos 18 versículos hay una táctica, una técnica de composición que se llama, ¿cómo hago para escribir acá? Un texto. Escritura en espejo. El cuarto evangelio está escrito en espejo. En espejo. ¿De qué manera? ¿Por qué en espejo? Si yo pongo un espejo delante de mí, yo como observador tengo un campo visual de objetos que llegan hasta el espejo, y cuando mi vista da con el espejo me devuelve los mismos, la misma trayectoria de objetos que yo recorrí para llegar al espejo al revés. ¿Sí? Si yo tengo el mate, la bombilla y una galletita y el espejo me muestra la galletita, la bombilla y el mate al revés. ¿Sí? Nos queda menos de un minuto, por favor, volvemos a subir, ¿sí? Para el segundo bloque. Bueno. El prólogo está escrito así teológicamente, no literalmente. ¿Sí? Es decir, el versículo 1 y 2 se tocan
con el versículo 18. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 3 se relaciona estrechamente con el 17. Van haciendo así, como si en la mitad hubiera un espejo que me empieza a devolver las mismas ideas teológicas, pero al revés. Y por supuesto con mucho más profundidad, porque no es circular. Es decir, ese espejo no devuelve las cosas tal cual. Las devuelve cambiadas por la redención de Cristo. Estoy inquieto porque sé que se corta y no quiero avanzar mucho más. Vamos a bajarnos y subimos, así sigo hablando tranquilo. ¿Puede ser? Bueno, ahí volvemos a subir.